Bien, chicos, vamos a iniciar entonces con lo que es nuestra clase de literatura. Bien, chicos, ustedes que comienzan ya tercero secundaria, todo este año vamos a llevar lo que es literatura peruana, ¿ya? Vamos a avanzar desde la literatura quechua o también llamada literatura prehispánica, ¿ya? Vamos a avanzar más o menos hasta lo que termina siendo el modernismo en sí, pues el movimiento, el modernismo dado en Latinoamérica. Ya hasta ahí son muchos temas que vamos a ver, pero vamos a iniciar con lo que es la literatura quechua o también llamada literatura prehispánica. ¿Por qué prehispánica? Porque esta literatura que se dio en nuestro país se va a terminar dando pues antes de que llegaran los españoles, ¿no? Entonces, podríamos decir que antes de que llegaran los españoles, ¿había literatura? Sí, había literatura. Era una literatura bastante rica, ¿no? Sobre todo en la poesía, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver dentro de lo que es la literatura quechua, ¿ya? Bien, vamos a abarcar primero con algunos tipos de literatura. Quiero que tomes en cuenta que en el imperio en este caso el imperio incaico o el incanato, ¿ya? Habían dos tipos de literatura. Había una literatura cortesana y la otra literatura pues era popular, ¿no? La cortesana, como su propio nombre lo dice, sería pues con la parte de la corte, ¿no? En este caso, la clase alta, donde estaba, pues, en este caso, el rey, ¿no? Y el rey, pues, era, en caso nuestro, era el Inca, ¿no? El Inca, los curacas, ¿no? Entonces, ellos pertenecían, pues, a la clase alta. Y la popular era una literatura netamente dado por el pueblo, ¿no? Porque el pueblo también tiene su propia literatura, ¿ya? Entonces, la literatura cortesana estaba realizado por el amauta, ¿no? El amauta, pues, era como el profesor que trabajaba con los niños, ¿no? Con los niñitos, obviamente, de la clase alta, ¿no? Y que pues, le enseñaba lo que son las fiestas agrarias y religiosas. Ahora, ¿por qué es que la clase alta tenía que aprender el hecho de las ceremonias religiosas o agrarias? Porque algún día ellos también iban a ser líderes, ¿no? Entonces ellos tenían que aprender pues todo lo que tenga que ver con fiestas religiosas, ceremonias sobre todo, ¿no? Y aquí lo que se exalta es las hazañas heroicas, ¿no? Ahí vamos a ver que la mayoría cuando iba pues a las guerras, ¿no? El que iba, el líder, era el que prácticamente dirigía toda la batalla o toda la guerra, ¿no? Y cuando ganaban, obviamente el mérito se lo llevaba pues quien dirigía prácticamente la guerra, ¿ya? Vamos a la siguiente parte que es la popular. Esta literatura popular está netamente desarrollado por los arabicus, ¿no? Los arabicus pues eran maestros también, pero estos maestros pues educaban a los niños y jóvenes del pueblo. ¿Y qué les enseñaba? Ellos les enseñaba pues prácticamente cosas que tenían que aprender como cualquier persona que vive en el pueblo, ¿no? Sea, por ejemplo, la cerámica, los tejidos y todo ello lo aprendía, en este caso, por medio del arabicus, ¿ya? Ahora, vamos a ver también, hay una manifestación de la comunidad Ayu, ¿no? Vamos a ver que gran parte de la comunidad, chicos, estas comunidades que netamente se juntaban, eh, cantaban muchas canciones, ¿no? Por eso es que se transmitía la creación con música. Cuando las personas en el pueblo, por ejemplo, fallecía alguien, ¿qué es lo que ellos hacían? Si había pues una persona que fallecía, lo que ellos hacían era cantar sus canciones, ¿no? Canciones que quizás eran muy tristes, muy melancólicas, pero ellos lo cantaban. Cantaban pues en honor quizás al muerto que ya estaba volviendo a la Pachamama, ¿no? Porque ellos consideraban que
el ser humano estaba hecho pues de tierra, ¿no? Y que a su vez cuando uno moría regresaba a la madre tierra, ¿no? Ellos consideraban de esa manera. Entonces vamos a ver que la mayor parte de música, el huayno, por ejemplo, era parte de la cultura popular, de la literatura popular, y que la mayor parte de las personas lo vivían, lo cantaba y lo gozaba también, ¿no? Y ellos utilizaban diferentes instrumentos también para que ellos puedan pues cantar y todo lo demás. Y ahí vamos a ver literatura, sí, porque en sus canciones es lo que vamos a terminar encontrando también literatura, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene la literatura, en este caso la literatura quechua? ¿Ya? Podemos decir que es anónima, chicos. La mayor parte de mitos, leyendas o cuentos también que vamos a encontrar dentro de la literatura quechua es anónima. ¿Por qué es anónima? Porque no hay autor, ¿no? No hay un autor, ¿por qué? Porque netamente esta literatura era pues de manera oral, ¿no? Todo se manifestaba a través del habla, ¿no? Y esto pasaba pues de generación en generación. Por ejemplo, el mito de los hermanos Ayar, de la leyenda de Mancucapa y Mama Ocllo, no podemos encontrar a una persona que haya sido el autor original de esas leyendas o esos mitos, sino que estos mitos y leyendas han pasado pues de generación en generación hasta que cuando ya apareció la escritura, algunos historiadores comenzaron ya a recopilar aquellas historias, leyendas y mitos pasados, ¿ya? Otra característica era que era agrícola, ¿no? La mayor parte de lo que vivían en el Imperio Incaico se dedicaban pues a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Y vamos a ver que las personas que sembraban o cosechaban también lo hacían pues cantando, lo hacían como una fiesta, ¿no? Porque ellos consideraban que ese tiempo puede ser un tiempo para netamente estar feliz, porque Dios, el Dios Sol les estaba permitiendo que este año iba a ser mejor quizás que otros años. Animista. ¿Por qué se dice que era animista? Porque vamos a ver que en el Imperio Incaico lo que sí netamente desarrollaban, chicos, era que ellos le daban vida a todos, ¿no? La tierra, la Pachamama, para ellos tenía vida. El dios Sol, que era su dios máximo, que ellos consideraban también, ¿no? Era su máximo esplendor como dios. Ahora, muy aparte de eso, también el rayo, la lluvia, ¿no? Los cerros, todo ello tenía vida para estas personas y ellos pues se sentían felices a que todas estas cosas existieran, porque gracias a ellos, la tierra, por ejemplo, gracias a la tierra ellos podían alimentarse cada año, ¿no? La lluvia también, que era parte, ¿no? Porque imagínate, sembrar y que llueva, pues eso ayudaba a que pueda crecer muy bien sus productos que ellos terminaban sembrando, ¿ya? Oral les dije pues que no había autor, ¿no? Todo era de manera oral, se pasaba de generación en generación. Clasista, sí vamos a ver que sí es una literatura clasista porque sí había clases sociales, ¿no? En ese caso estaba la clase alta, que era dado pues por el Inca, el rey, ¿no? Y luego estaban sus curacas y al último estaba pues prácticamente el pueblo, ¿ya? Por eso se dice que también el Imperio Incaico era clasista. ¿Qué más? Aparte de ello también podemos ver que aquí vamos a ver algunos géneros literarios que van a desarrollar en este caso en la literatura quechua, ¿no? La producción literaria. ¿Cuál es la producción literaria que se va a desarrollar en esta época? La épica, ¿ya? Vamos a ver que en la épica vamos a encontrar mitos y leyendas, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la leyenda de Cuniraya, ¿no? De Cuniraya y Viracocha, ¿sí? Vamos a encontrar también lo que son las leyendas, los mitos. En el género épico vamos a encontrar una gran variedad de mitos y leyendas. Y una obra muy conocida en el mundo va a terminar siendo Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿ya? Es una épica muy antigua que lo terminó escribiendo Francisco de Ávila. ¿Cómo así Francisco de Ávila terminó escribiendo
dioses y hombres de Huarochirí. Lo que pasa es que Francisco de Ávila, que es un español en realidad, él cuando estuvo juntamente en la colonia, ¿no? Y en la Santa Inquisición también, lo que él buscaba era tener pruebas suficientes. ¿Para qué? Para poder pues decir, mira, aquí están las pruebas. Estos indios, indígenas, ¿no? Estos indígenas siguen creyendo ¿en qué? En muchos dioses, ¿no? Porque recuerda que los católicos pues no creían en muchos dioses, solamente creían en un solo Dios, ¿no? El Dios de la Biblia, que en esa época llegaron acá con la religión también. Entonces, Francisco de Ávila hizo todo eso. ¿Y cómo recopilaba él? Lo que pasa es que Francisco de Ávila llegó a aprender el quechua, ¿no? Y como él aprendió el quechua, pues se iba a diferentes lugares, sobre todo a Huarochirí, donde comenzaba pues a preguntarle a diferentes personas y le decía pues, ¿y cuáles son tus dioses, por ejemplo, ¿no? Dentro de ese libro, que son muchos mitos y leyendas que vas a encontrar ahí, vamos a encontrar un mito que es parecido a lo que es el diluvio que nosotros vemos en la Biblia. Dice que en una ocasión empezó pues a llover fuertemente, pero antes de que comenzara esta lluvia, dice que una llama, ¿ya? Una llama le habló a su amo, ¿no? Y le dijo pues que tenían que subir a una parte muy alta porque si no la lluvia los iba pues a asesinar a todos, ¿no? El amo como que no estuvo pues muy contento en sentido de que le esté avisando un animal prácticamente, pero él hizo caso, ¿no? Y se fueron pues a la montaña más alta. Y mientras ellos subían, la lluvia comenzaba a caer, ¿no? Comenzaba a caer la lluvia y esa lluvia de un momento a otro terminó pues inundándolo todo, ¿no? Entonces vamos a ver que este mito, y él agradece, ¿no? Agradece prácticamente a la montaña alta que le permitió vivir y también pues a la llama, ¿no? Que prácticamente era un animal pues parte también de la cultura peruana, ¿no? De la cultura quechua. Entonces, vamos a ver que Francisco de Ávila recopiló todas estas historias como una denuncia, porque en esa época, en la época del coloniaje, cuando ya estaban los españoles aquí, lo que buscaban era erradicar todo tipo de creencia religiosa que tenían los indígenas. Eso es lo que buscaba, ¿no? Y al final Francisco de Ávila pues se terminó quedando con ese libro que todo estaba escrito en quechua. Luego, pasado unos años más, José María Arguedas, que también es un escritor netamente peruano, él va a terminar traduciendo del quechua al español Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿ya? Entonces, todo lo que es el género épico está abarcado netamente a lo que son mitos y leyendas. El género dramático va a pertenecer a la nobleza, ¿ya? ¿Por qué va a pertenecer a la nobleza? Porque la mayor parte de lo que es la clase alta le gustaba lo que es el teatro, ¿no? Porque obviamente pues los reyes pues, las personas que estaban ahí querían ver espectáculos y la única forma de espectáculo que ellos veían pues eran obras de teatro. Y ahí vamos a ver a quién. Ahí vamos a ver a una obra muy conocida, que es la obra de Ollantay, ¿no? Y vamos a ver que en esta obra de Ollantay, vamos a ver, en este caso, es la lucha de poder en realidad, ¿no? Porque ahí está el Inca Pachacute y ahí está Ollanta, ¿no? Ollanta que se enamoró, pues, netamente de la hija, ¿no? De la hija del Inca, ¿no? Y el Inca pues le dice que prácticamente porque Ollanta era un general, tampoco no era una persona, obviamente él pertenecía a la clase baja, pero obviamente era un hombre muy valeroso, ¿no? Pero eso no fue suficiente para el Inca Pachacute. Es así que el Inca Pachacute lo tomó como poca cosa, ¿no? Y le dijo pues, ¿cómo puedes mirar una estrella muy alta? Le dice, ¿no? Como diciéndole, mi hija es mucho para ti. Y ahí vamos a ver que Ollanta pues está escondida, termina estando con Cusicuyo, ¿no? Que es la mujer, la hija del rey,
y a escondidas, se casaron también a escondidas y ella llegó a estar embarazada, ¿no? El padre al enterarse, el Inca Pachacute al enterarse, pues prácticamente persigue a Ollanta para asesinarlo, ¿no? Y Ollanta pues escapa, huye, y luego el Inca Pachacute lo que hace es encerrar a su hija, ¿no? La encierra para que supuestamente Ollanta no la vuelva a ver, ¿no? La encierra y la pobre pues va a tener a su bebé ahí prácticamente encerrada, ¿no? En el Aquiahuasi va a terminar estando cerrada. Nace su hija, prácticamente lo crían los abuelos, ¿no? Y ya cuando está pues grande, la hijita termina pues dándose cuenta que netamente sus padres habían sufrido mucho por el hecho de la crueldad del abuelo, ¿no? Pasan los años y vamos a ver que el Inca Pachacute muere, ¿no? Y su sucesor termina siendo su hijo mayor, ¿no? ¿Y quién era su hijo mayor? Tupac Yupanqui, ¿no? Tupac Yupanqui termina siendo pues el hijo, el sucesor de Pachacute, y él al enterarse de cómo fue la vida de su hermana, de Cosicuyur, ¿no? Termina dándose cuenta pues de que su papá fue muy malo, ¿no? Y ya su sobrina, ya también grande, ¿no? Su sobrina se llamaba pues Imazuma, ¿no? Su sobrinita. Y vamos a ver que Tupac Yupanqui pues termina uniendo prácticamente a su hermana, ¿no? A Cosicuyur con Ollanta, a pesar de que ya ellos no eran jóvenes, ¿no? Ya eran prácticamente personas adultas, a pesar que ya habían estado pues por años separadas. Entonces aquí vamos a ver que en la obra Ollantay netamente es la lucha de poderes, ¿no? Muy aparte de que quizás exista el amor entre, en este caso, entre el general Ollanta y la hija del rey, ¿no? Bien, entonces pasamos al género lírico. Aquí vamos a ver los diversos cantos, poemas cortos que desarrollaban también. Pero la mayor parte del género lírico, chicos, lo termina desarrollando el pueblo, ¿no? Porque el pueblo es el que termina siendo el almorray, el guayataqui, que termina siendo cantos a la naturaleza, a la cosecha, a la siembra. El urpi es una canción, una alabanza a la persona que está enamorado, ¿no? Ellos le decían pues urpicha. ¿Qué cosa es urpicha? Mi paloma, ¿no? O palomita, ¿sí? Y en esa época, pues, los varones llamaban a las mujeres a quienes ellos amaban, le llamaban urpi, ¿no? O urpicha, que terminaba siendo, pues, mi palomita, ¿no? A lo que ahora quizás llamamos mi princesa o cosas así. En esa época, pues, decirle palomita era bastante romántico en su época, ¿ya? Y el ayataki eran cantos, canciones fúnebres, ¿no? Cuando un ser amado fallecía, un ser querido, las mujeres y también los hombres cantaban el ayataki, ¿no? Por el mismo hecho de que ya un ser amado se va a otro mundo, ¿ya? Entonces, la mayor parte del género lírico lo desarrolla el pueblo. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Aquí tenemos, chicos, algunas tesis, ya es, bueno, las tesis netamente terminan siendo como una especie de hipótesis, ¿no? Lo que pasa, chicos, es que la obra Ollantay no se sabe con exactitud, ¿ya? No se sabe con exactitud, netamente, porque no hay un autor, no hay un autor. La obra Ollantay es anónima, ¿ya? No hay autor, ¿ya? Pero sí es un género dramático y de especie, pues termina siendo un drama, ¿no? Es un drama, porque al final termina teniendo un final feliz. Ahora, sobre estas tesis o hipótesis sobre el origen de la obra Ollantay. Hay algunos casos o algunas personas que terminan pues diciendo que la obra Ollantay es netamente incaica. ¿Por qué dicen que es incaica? Pues ahí vamos a ver que ellos dicen por el mismo hecho de que la obra estaba escrito en quechua, ¿no? Estaba escrito en quechua, y es más, dentro de sus personajes principales, pues tenían ¿a quién? Tenían al Inca Pachacútec, a Ollanta, a Tupac Yupanqui,
y el escenario también donde se desarrollaba netamente este teatro, pues era el Imperio Incaico. Por eso dicen que la obra Ollantay es netamente incaísta. ¿Quiénes defienden esta teoría? Sebastián Barranca, Gabino Pacheco, y Segarra y Vicente López. Ellos son los que terminan pues estando a favor de esta hipótesis. Ahora, también tenemos lo otro, ¿no? Donde Ricardo Palma, Bartolomé Mitre y Menéndez Pelayo, ellos mantienen su postura diciendo que la obra Ollantay es de España, ¿no? Tiene prácticamente algo de España. ¿Por qué dicen esto? Lo que pasa es que netamente se va a dar la presencia de un bufón. ¿Quién es el bufón en una obra de teatro? En una obra de teatro, chicos, el bufón es aquella persona graciosa, chistosa, ¿no? Que le da alegría a la obra de teatro. Entonces, dentro de la obra Ollantay vamos a encontrar a un bufón. ¿Y quién es ese bufón? El bufón termina siendo Piquichaqui, ¿no? Piquichaqui es el mejor amigo de Ollanta. Y pues es bien bromista, es bien curioso, a veces medio tontito, ¿no? En las cosas que él dice y habla, y te hace reír. Entonces ahí está la presencia de un bufón. Pero el bufón no nació pues aquí en el Perú. La historia de un bufón termina naciendo en España, justamente con un escritor llamado Félix Lope de Vega. Él es el creador del bufón en una obra de teatro. Es por eso que los españoles dicen pues que la obra Ollantay netamente es española por el mismo hecho que existe, ¿qué cosa? Que existe un bufón, ¿no? Por eso lo dicen ellos. Y que es posible que haya sido escrita justamente en la época de la colonia, ¿ya? Y hay una última hipótesis, una última teoría que se dice que es ecléctica, ¿no? Donde se concilia las dos anteriores, ¿no? Las dos anteriores hipótesis, donde la obra Ollantay es una mezcla tanto de origen incaica como también tiene ciertos matices españoles, ¿no? ¿Esto quién lo va a sostener o quién va a estar a favor de esta hipótesis? Pues José de la Riva Agüero y Ricardo Rojas, ¿no? Son otras personas que están a favor de estas hipótesis. Entonces vamos a ver, chicos, hasta aquí. La obra Ollantay es una obra muy conocida en el mundo, es una obra teatral que también nosotros tenemos como referencia, como parte de nuestra cultura. ¿Ya? Hasta ahí hemos conocido netamente lo que es la literatura quechua, ¿no? Sus características de cómo eran los géneros literarios que netamente desarrollaron, ¿no? En este caso, el Imperio Incaico, ¿ya? O nuestra cultura antigua, ¿no? Porque nosotros somos parte también de esta cultura, somos netamente parte de la cultura inca, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta que deseen hacer?